Un pequeño de 7 años desapareció mientras jugaba frente a su casa. Nadie jamás imaginó el horrible desenlace que tendría esta historia y quién sería el culpable de todo. Esta historia aconteció en Nicaragua hace algunas semanas, el domingo 18 de agosto del 2024. Aquel día, el pequeño Olman Ariel Gaitán, un niño de 7 años, jugaba despreocupado con el celular de su papá en la entrada de su casa. Unos minutos después, cuando sus padres lo buscaron, se percataron de que el pequeño había desaparecido. Esto dio inicio a una investigación que no tardaría en traer un fatal desenlace. El pequeño Ariel Gaitán vivía en compañía de sus padres y sus medios hermanos de un matrimonio anterior de su padre. La madre del pequeño Ariel reportó inmediatamente a las autoridades la desaparición y al tratarse de un menor, la policía actuó rápidamente. Intentaban localizarlo lo más pronto posible al pequeño. Lo primero que se hizo fue acudir hasta la casa donde había ocurrido la desaparición y a partir de ahí comenzaron a ver con cada uno de los vecinos si alguien había podido ver algo o si alguien contaba con cámaras que hubieran grabado alguna pista. La comunidad se unió a la familia buscando apoyarlos. Se organizaron cuadrillas de búsqueda que recorrieron las calles aledañas a la casa del pequeño, tratando de buscar alguna pista que les ayudara a dar con su paradero. Incluso, ese mismo día se llevó a cabo una vigilia fuera de su casa, donde cientos de vecinos se reunieron para pedir por que el pequeño volviera pronto a casa. La policía esperaba que probablemente alguien se comunicara para pedir un rescate, pero no hubo llamadas y tampoco se encontraron testigos oculares que aportaran valor a la investigación. No hubo cámaras de seguridad que grabaran el paso del pequeño por algún lado, y así es como llegó el día lunes 19 de agosto. Esto llevó a los investigadores a volver al punto de inicio, el lugar donde el pequeño había desaparecido. Tenían que indagar más a detalle con cada uno de los que estaban presentes. En aquel momento, el primero en ser entrevistado fue el padre, el cual contó que su hijo le había pedido su celular prestado y se había sentado a la orilla de la banqueta afuera de su casa. La última vez que él recuerda haberlo visto, el pequeño estaba entretenido jugando en el teléfono. La madre del pequeño Ariel contó una historia casi idéntica. Ella también lo había visto salir con el teléfono de su padre y ambos dijeron que solo se habían distraído unos minutos. Cuando voltearon a buscarlo, el pequeño ya no estaba. El siguiente en ser entrevistado era Edward Gaitán, el medio hermano de Ariel. La policía lo cuestionó sobre qué estaba haciendo él en el momento de la desaparición del pequeño, si él había visto algo o escuchado algo que pudiera aportar un avance en la investigación. Edward simplemente abrió la puerta de su dormitorio y les dijo: ahí está, ahí, debajo de la cama. Los policías rápidamente llegaron hasta ese punto y se asomaron debajo de la cama, donde encontraron una escena por demás perturbadora. Había un bulto ahí, adentro de 2 bolsas negras. Al levantar la cama y revisar estas bolsas, se confirmó que dentro estaba el cuerpo del pequeño Ariel. Edward inmediatamente fue puesto bajo arresto y llevado hasta las instalaciones de la comisaría para poder hacer su declaración. Se supo que aprovechando que su madrastra y su papá estaban distraídos en diferentes lugares de la casa, Edward llamó a su hermano a su habitación. El pequeño acudió ahí inocentemente sin saber el peligro que le esperaba. Y una vez en la habitación, Edward cerró la puerta y lo atacó, golpeándolo con una piedra en la cabeza. Posteriormente le tapó la boca y la nariz con las manos y le oprimió en la sección de su cuello hasta que lo envió al más allá. Después de haber cometido el atroz acto, Edward cubrió la cabeza con una camiseta y metió el cuerpo en 2 bolsas. La primera bolsa cubría la mitad superior del cuerpo y la segunda la otra mitad. Después de esto, ocultó el cuerpo debajo de su cama y comenzó a fingir no saber nada. Incluso llegó a compartir en Facebook la desaparición de su medio hermano, tratando de despistar a los investigadores. En una entrevista que se le hizo previamente, él se mostró tranquilo, lo que sorprendió a muchos tiempo después cuando se conoció la verdad de los hechos. Se sospecha que Edward tenía planeado deshacerse de los restos en una de las laderas de la laguna, pero no pudo hacerlo debido a que desde un principio decenas de personas se mantuvieron en vigilia en la entrada de la puerta de su casa. Todos esperaban alguna buena noticia del niño, por lo cual, si él hubiera intentado salir en ese momento, hubiera sido descubierto. Para muchos que lo conocían, Edward era un joven como cualquier otro. Nunca habían notado signos de agresividad. Sin embargo, esa persona aparentemente normal ocultaba sombras y oscuridad en su interior. Sombras que pocos lograron percibir hasta que fue demasiado tarde. Nadie imaginaba que este joven nicaragüense sería capaz de cometer un acto tan horrible. Sin embargo, parecía tener una falta de amor maternal, lo cual, por parte de algunos, se cree que pudo haber influido en su comportamiento. La madre de Edward, identificada como Ana Gisela, se separó de su padre muchos años atrás y le dejó la tutela de los 2 pequeños. Edward tenía una relación distante con su madrastra y con su hermanito. Mostraba mayor afecto hacia su hermana biológica. Algunos vecinos dijeron que en algún momento el joven comentó que él no sentía cariño por su madrastra ni por su medio hermano. También dijo que no le gustaba estar en la casa, que solo estaba ahí por su padre. Un padre que, hasta donde se sabe, no fue un padre que lo golpeara, que lo insultara o que lo tratara mal. Un padre que siempre estuvo ahí para ellos y que buscó sacarlos adelante a pesar de que su madre no estaba ahí. Se supo también que su padre había entrado al cuarto buscando al pequeño Ariel, pero él simplemente abrió la puerta, entró al cuarto y gritó el nombre del pequeño. Jamás se asomó debajo de la cama. Es perturbador pensar que Edward durmió con el cadáver de su hermano debajo de su cama y al día siguiente estuvo como si nada, llevando una vida normal, publicando en redes sociales. Edward se ha mostrado con un temple lleno de frialdad e indolente.
La fiscalía ha solicitado que se le castigue con cadena perpetua revisable, lo que significa que tendría que cumplir un mínimo de 30 años de cárcel sin posibilidad de reducción de la pena. Esto se cumpliría cuando Edward cumpliera 51 años. Por el momento se le ha dictado prisión preventiva mientras se lleva a cabo el proceso en su contra, y hasta el día de hoy es un misterio qué pudo llevar a este joven a atacar de esa manera a su hermanito pequeño. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Por qué no pudo controlarse? Pero tú, ¿qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios, y si te pareció interesante este video, no olvides dejar tu like y compartirlo. Recuerda que mi nombre es Armando y aquí te la resumo en corto.